General de Comunicación de la Presidencia. Darles un informe sobre la emergencia sanitaria que se vive en el país. En el transcurso de estos minutos tendré la oportunidad de conversar con varios funcionarios, varios ministros de Estado, que nos brindarán información relacionada a este tema. Esta mañana nos acompaña Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, a quien saludamos y agradecemos su presencia. También está con nosotros el señor ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, también a quien agradecemos. Y desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña también la ministra de Salud Pública del Ecuador, la doctora Catalina Andramuño, a quien también agradecemos por acompañarnos en este informe que llega a todo el territorio nacional. Para arrancar esta conversación con los funcionarios de Estado, quisiera preguntarle a la ministra Ocles cuál es la última evaluación que tienen sobre el tema del coronavirus en Ecuador. Buenos días. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un saludo a todo el país. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos ciudadanos. Los datos que tenemos al momento son 746 personas en el cerco epidemiológico, 367 casos confirmados, 5 personas fallecidas, 483 casos descartados, 3 personas recuperadas. Decir también que en este momento se encuentran estables en aislamiento domiciliario 345 personas, hospitalizados estables 9 personas, hospitalizados con pronóstico reservado 5 personas. Son los datos que tenemos hasta el momento. Hay varias provincias que también se incrementaron en la lista. ¿Qué provincias, por ejemplo, ministra? Vamos a recorrer por cada una de ellas. 7 personas en Manabí, 1 persona en Santa Elena, 273 en Guayas, 2 personas en la provincia del Oro, 18 en la provincia de Los Ríos, 1 persona en Santo Domingo de los Áchilas, 2 Imbabura, 32 Pichincha, 2 Bolívar, 3 Chimborazo, 3 Cañar, 14 Azuay, 4 Loja, 3 Morona Santiago y 2 Sucumbíos. Estos son los casos confirmados de COVID actualmente en el país. Así es, estos son los casos confirmados. Se suma también a la lista de personas fallecidas una persona. ¿A qué corresponde, a qué punto del país corresponde y cuáles fueron las circunstancias en las que se encontraba este paciente? De los datos recibidos sabemos que es un masculino de 65 años que residía en Guayaquil. El señor estaba hospitalizado. De acuerdo, muchas gracias, ministra. La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. También nos acompaña aquí desde las instalaciones del ECU 911 en el sector de Lichimbía, en la ciudad de Quito, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bueno, ¿cómo ha marchado también este trabajo de control del toque de queda y las disposiciones que han dispuesto las autoridades para frenar el avance del coronavirus? Muy buenos días, gracias por la invitación. El Ministerio de Defensa Nacional, como parte del Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, se encarga, en primer lugar, de hacer cumplir las regulaciones y las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia y también participar con la policía en la forma de cómo la población tiene que cumplir las diferentes regulaciones que se establecen en el comité. Tenemos empleado en este momento 25,000 efectivos para tareas que se relacionan con el control del paso de frontera únicamente por los 6 comités que están establecidos y los centros binacionales de atención de fronteras. En el territorio nacional, con 5 comandos de operaciones, se cubre todas las ciudades a nivel nacional. El propósito fundamental es reducir al máximo la movilidad que existe, el tránsito y dar cumplimiento a las diferentes disposiciones que se relacionan con preservar a la población, contener y motivar a que se respete las diferentes regulaciones que tienen que ver con la contención de la movilidad y la conciencia del respeto de la ley en toda la población.
Adicionalmente, tenemos misiones de logística, que es nuestra responsabilidad en el Comité Central Nacional. Esto se refiere a realizar una evacuación desde Arica. El día de hoy en la tarde estarán aterrizando en Manta 37 jóvenes atletas y 7 instructores. Adicionalmente, apoyamos a otras instituciones en lo que se refiere a la contención y a la regulación establecida de salud. Ministro Jarrín, usted que está a la cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ha visto la respuesta por parte de la ciudadanía frente a estas medidas? Hay que recordar que en la provincia del Guayas se amplió el tema del toque de queda, precisamente por el número de casos que se han registrado, rige desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Esto, ustedes han visto, ha logrado contener la salida de personas, sobre todo en este punto del país. Sí, consideramos que hay una mayor conciencia en la población, especialmente en los toques de queda. No obstante, durante el día hay que considerar que también hay regulaciones específicas para que tengan transitabilidad únicamente cuando se refiere a asuntos de medicina, de compras y que están con autorizaciones. Pero en idéntica forma, la movilidad está restricta. Está por demás decir, de esta movilidad depende la expansión. Y eso tenemos que evitar si queremos lograr que el Ecuador no entre en casos mucho más graves de lo que estamos logrando con las medidas de seguridad establecidas. Y es importante además recordar que el COE el día de ayer aprobó además ampliar el toque de queda a nivel nacional desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir del día de mañana sábado en todo el territorio, excepción de la provincia del Guayas, donde se mantiene de 4 de la tarde a 5 de la mañana. Efectivamente, no solamente de 4 a 5 de la mañana, sino que también estamos recomendando, en vista del incremento que es mayoritario con relación al resto de la población, que se constituya la provincia del Guayas y los cantones específicos en una zona especial de seguridad, porque está rompiendo los límites concebidos en la prospección de esta tendencia, especialmente en la provincia del Guayas. Gracias, ministro Jarrín. Nos contactamos ahora con la ministra de Salud Pública del Ecuador, doctora Catalina Andramuño, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil, como había mencionado, para que ella también nos pueda ofrecer información actualizada sobre el trabajo que cumplen las autoridades para detener el avance o frenar el avance del coronavirus en nuestro país. Ministra, buenos días, gracias también por acompañarnos. Hay algunas inquietudes, sobre todo, y preocupación de distintos sectores en ciertos temas que están relacionados al ámbito de la salud. Se denuncian desde algunos espacios, por ejemplo, gremios de médicos, que no existen los insumos necesarios y no se proporciona el equipamiento necesario para la protección de aquel personal que está involucrado en el ámbito de la salud para atender el tema del coronavirus. ¿Cuán cierto es este tipo de reclamos y de exigencias que existen por parte del gremio de la salud? Buenos días. Creo que tenemos un inconveniente. A ver. Doctora, le escuchamos. Hola. Sí, ministra, Sí. le escuchamos claramente, por favor. Buenos días. Buenos días. Nosotros hemos recibido esa serie de denuncias, hemos empezado a constatar, a visitar el territorio, la entrega oportuna de los medios de protección y sobre todo el uso que le están haciendo el personal de salud. Nosotros tenemos que garantizar la protección a nuestros profesionales de la salud. Sin embargo, hemos tenido personas que se han infectado. Tenemos 24 personas dentro del personal de salud, de los que están los médicos sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer la vigilancia, vamos a seguir controlando que estas prendas de protección sean entregadas, puesto que se les ha dado todos los recursos, tienen presupuestos las diferentes coordinaciones zonales para que ellos tenían que haber estado abastecidos. El presupuesto fue entregado oportunamente y ellos tenían que abastecerse. Igual estamos verificando este abastecimiento en todas las coordinaciones zonales, en los distritos y en los diferentes hospitales. De hecho, ministra, hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner, publicó este mensaje. Hago un llamado a los responsables administrativos de los hospitales públicos a cumplir con su obligación de proveer al personal de salud con todos los equipos de protección necesarios para afrontar esta crisis. Los recursos económicos están disponibles. No escatimen esfuerzos, ha publicado en ese mensaje el vicepresidente de la República.
Así es, Fabricio. Nosotros tenemos el presupuesto, fue asignado oportunamente, se hicieron la estimación de necesidades y según lo que reportan, tienen abastecimiento por 3 meses. De igual manera, estamos visitando en territorio los diferentes coordinadores zonales y los gerentes hospitalarios para que esto se esté cumpliendo, ¿no? Pero quiero decirle a la ciudadanía que existe el presupuesto, que el presupuesto fue asignado de manera oportuna, por lo que nosotros estamos vigilantes que cada una de las personas responsables hayan entregado las prendas de protección. De acuerdo, ministra, solamente podríamos precisar cuál es el valor transferido también para el cumplimiento de esta compra de protección para el personal médico. Bueno, la cifra exacta no la tengo a la mano, pero nosotros sí tuvimos desde el mes de enero la transferencia de recursos que fue inmediatamente distribuida a las diferentes coordinaciones zonales. De acuerdo, ministra. Hay otro tema también que genera mucha expectativa en la población y es sobre su estado de salud. La vemos que está en Guayaquil, conocemos que ha estado trabajando durante estos días, estas últimas horas, pero ¿qué nos puede comentar sobre su estado de salud y también el de su entorno de colaboradores y trabajadores en el ámbito de la salud? Bueno, Fabricio, usted podrá conocer, como también la ciudadanía, que nosotros hemos trabajado en territorio, hemos estado donde se han presentado los casos, porque es la responsabilidad nuestra, ¿no? Que hemos estado expuestos, sin embargo, hemos utilizado todos los medios de protección, todas las medidas preventivas las hemos llevado a cabo. Sí tenemos una funcionaria del Ministerio de Salud Pública que se realizó la prueba y salió positiva. De igual manera, todas las personas que estuvimos en contacto con ella, tuvimos que hacer protocolos, tuvimos que activar los protocolos de seguridad, nos hemos realizado las pruebas y estas han resultado negativas. Se ha descartado completamente entonces. Se ha descartado completamente. Quiero decirle a la ciudadanía que seguiré trabajando porque es mi responsabilidad salir adelante de esto. Doy un agradecimiento a todas las demás instituciones del Estado, al señor vicepresidente, al señor presidente, por el apoyo que estamos recibiendo, sobre todo por haber activado el COE nacional. Estamos trabajando de manera conjunta, todas las instituciones del Estado de manera responsable y seguiremos adelante y vamos a salir adelante de esta situación. El Ecuador siempre ha demostrado ser un país guerrero, un país unido y vamos a salir adelante de esta crisis. De acuerdo, ministra, solamente quisiéramos llevar a cabo unas puntualizaciones en cuanto a las cifras que actualmente se están manejando sobre el coronavirus presente en nuestro país. No sé si nos puede ayudar aclarando ciertas cifras en torno a este tema. Ya, el reporte actual es que tenemos 367 casos confirmados, 345 se encuentran en aislamiento domiciliario, 14 personas se encuentran ingresadas, 9 ingresadas, hospitalizadas, pero se encuentran estables y 5 se encuentran con pronóstico reservado. Se han procesado 1.432 muestras, de las cuales se han descartado 483. También quiero informarle a la ciudadanía que el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, que está realizando las muestras, lo está haciendo de manera conjunta con los equipos que se encuentran asignados en los diferentes distritos de salud. Y se toma la muestra a domicilio. Estamos trabajando las 24 horas de lunes a domingo. Cuando tengan la necesidad, pueden acercarse a cualquier centro de salud, un familiar, para que el equipo se traslade a domicilio y puedan tomar la muestra. Pero es importante que la ciudadanía conozca que nosotros estamos garantizando el trabajo 24 horas. Muy bien, ministra, muchas gracias por la información compartida. En breve nos contactaremos de nuevo con usted. Mientras tanto, voy a dar paso a una serie de inquietudes por parte de mis colegas periodistas que están enviando también sus preguntas para las autoridades en esta rueda de prensa virtual que también pone a disposición el Gobierno Nacional, acatando también las recomendaciones en torno a las medidas de seguridad que se deben cumplir frente al coronavirus. Esta pregunta para Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Gina Yauri de Infoloja. Secretaria, según las estadísticas brindadas hasta el momento en la provincia de Loja, los casos en dónde se encuentran,
¿Podrían especificarlos? Además, según las estadísticas manejadas por el COE Nacional, en cuanto a casos positivos, ¿son registrados por el lugar de reincidencia de la persona o en el lugar que se encuentre el caso positivo? Gracias, Fabricio. Efectivamente, en Loja tenemos 4 casos, en Macará, en la ciudad de Loja y en Calvas. En el caso de Calvas es la situación del señor que llegó del exterior y se tomó la prueba en Guayaquil. El señor tiene que cumplir con el protocolo, él está en Guayaquil, pero reside en Calvas. Y lo que se nos ha explicado, y es obviamente entendible, hay que seguir con la trazabilidad epidemiológica en este caso y aclarar que en esta situación, obviamente, Calvas registra este caso positivo, aunque hoy el señor esté en aislamiento preventivo en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo, muchas gracias, ministra. Quiero regresar a la ciudad de Guayaquil con la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Envían una pregunta, mi colega periodista Andrea Samaniego de Teleamazonas. ¿Cuántas fases tiene el coronavirus? ¿En qué fase se encuentra Ecuador? ¿Y qué implica esto para el país? Bueno, nosotros estábamos preparados para los 3 escenarios, para las 3 fases. En la primera fase fue cuando tuvimos el caso importado, es decir, aquella persona que vino de otro país y se le diagnosticó la enfermedad acá en nuestro país. El segundo escenario fue cuando ya teníamos casos ligados al caso primario, es decir, cuando se presentaron los diferentes conglomerados familiares, conglomerados cercanos al caso primario. Y el tercer escenario o la tercera fase, cuando ya existe la transmisión local, la transmisión comunitaria, ¿no? Actualmente podemos decir que estamos en la tercera fase dentro de lo que es la provincia del Guayas. Solamente para la provincia del Guayas. ¿En el resto del territorio nacional podríamos especificar una fase puntualmente? Bueno, en las otras provincias todavía tenemos casos ligados a casos que han venido de otras ciudades, de otros países, perdón. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que estamos en el tercer escenario. Precisamente por eso se han tomado todas las acciones para poder mitigar, para poder frenar la transmisión del virus. Por eso, una vez más, hago un llamado a la ciudadanía a que colaboren con todas las medidas que el gobierno ha implementado para disminuir la transmisión del virus. Estamos llamando a la ciudadanía a que sigan implementando las medidas de prevención y que tratemos de permanecer en casa. De acuerdo, muchas gracias, ministra. Quisiera también plantearle una inquietud al señor ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín. Hemos visto durante estos días, lamentablemente, que en el trabajo de la fuerza pública de mantener el orden y del cumplimiento de las disposiciones de las autoridades, han existido ciertos ciudadanos que incluso en su deseo de no cumplir con las disposiciones han agredido a efectivos de la fuerza pública, militares, policías, incluso agentes municipales. ¿Qué decir a los ciudadanos frente a este tipo de situaciones? En primer lugar, hay que considerar que tanto Fuerzas Armadas como la policía cumplen su función 24/7 y lo que se aspira de la ciudadanía es la toma de conciencia, en primer lugar, para dar cumplimiento a las regulaciones, a evitar la transmisión, la distancia entre la interacción social. Estas son medidas para la contención y cuando se agrede, eso es un irrespeto, no solamente a la ley, sino a la autoridad y a las instituciones. Es el principal problema. Si es que no se vence este problema por la misma población, al tomar conciencia, va a ser muy difícil de que la ley sirva. No obstante, de que la policía ha realizado los partes y los procesos jurídicos, judiciales, respectivos, con todos los que no han cumplido, ya sea con el toque de queda o con transitar fuera de las especificaciones establecidas. Hablamos de salvoconductos, hablamos de facultades que tienen específicamente para casos de salud, de compras, de viviendas que están requiriendo de útiles de aseo. Es decir, todas esas regulaciones tienen que ser cumplidas y eso depende de constancia permanente de la población y de que tengan conciencia de respeto a la ley y a las normas. Ministro, ¿se ha registrado el caso de agresión a alguno de los efectivos de Fuerzas Armadas en estos días? No hemos tenido casos de esa naturaleza y esperamos que no se produzcan. Pero en el caso de policía y agentes municipales sí ha habido el reporte en distintas ciudades, ¿no? Efectivamente, esas acciones están siendo sometidas a la justicia y la aplicación de la ley.
Muchas gracias, ministro. Quiero regresar a la ciudad de Guayaquil para continuar leyendo varias preguntas de colegas periodistas. Claudia Roura, de Ecuavisa, para la ministra de Salud. Médicos de varios hospitales públicos y del IES denuncian no tener los insumos y medidas de bioseguridad. ¿Cómo es posible que expongan a todo el personal de salud en una situación como esta? Además, hay médicos contagiados. ¿Cuántos? ¿En qué estado están y dónde? Pregunta de Claudia Roura, de Ecuavisa. Fabricio, como lo había mencionado, nosotros de la protección para nuestros profesionales de la salud. Se les estaba explicando que tenemos las asignaciones presupuestarias, que cada una... Ministra, quisiera que nos repita su respuesta porque tuvimos un inconveniente en la conexión. Por favor, repítanos la respuesta para la colega periodista y para el Fabricio, país. Sí, claro que sí. Les estaba informando que nosotros tenemos que garantizar la entrega de prendas de protección, que está garantizado el presupuesto que fue entregado de manera oportuna, que hemos visitado los diferentes centros de salud, los hospitales, no solo yo como autoridad, sino los diferentes coordinadores zonales, los directores distritales y gerentes hospitalarios, a fin de verificar que se estén entregando las prendas de protección y que haya el uso correcto de las mismas. Sin embargo, han habido 24 personas de nuestros equipos que han sido diagnosticados con la enfermedad. Dentro de estos son 17 médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y un trabajador sanitario. Ellos se los encuentra monitoreando, se los encuentra vigilados, solamente un personal de salud que se encuentra hospitalizado y estamos haciendo el seguimiento. Vamos a seguir garantizando que las prendas de protección sean entregadas. Muy bien, está clara la respuesta. Entonces, nueva pregunta de Gladys, se me traspapeló, Gladys Rivadeneira del Universo, también para usted, ministra. Dada la subida en la curva de contagios en estos primeros días de estado de excepción y toque de queda, ¿se ha pensado en ampliar las restricciones de circulación más allá de los 15 días, tiempo en que estaba previsto al inicio? A ver, Fabricio, el comportamiento epidemiológico lo hemos estudiado. Iba a haber un repunte durante 2 semanas, que eso fue explicado a la ciudadanía. Es por eso que se tomaron las medidas para evitar la transmisión del virus. Pero estas medidas vamos a irlas midiendo conforme vaya la evolución. Tenemos todo el apoyo de parte de la ciudadanía para evitar que el virus se siga propagando, ¿no? También es importante indicar que estamos realizando las pruebas a aquellas personas que han tenido contacto con casos positivos. Empezamos con un muestreo, un testeo de un número pequeño de personas. El día de ayer ya se hicieron 1.432 pruebas, por lo tanto se están captando de manera oportuna los casos. Eso, la casuística indica que mientras más pronto se detecten los casos, vamos a tener una mayor capacidad de respuesta. Es por eso que una vez más insisto que la ciudadanía conozca que estamos trabajando las 24 horas a fin de poder brindar el servicio a la ciudadanía. No es necesario que llamen al 171 si ellos requieren la prueba. Pueden acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, donde tenemos conformados equipos que salen a realizar las pruebas a domicilio. Eso es importante, que no trasladen al enfermo a las unidades de salud, donde nosotros seguimos brindando la atención para las diferentes personas que tienen que acudir por otras patologías. También estamos estamos entregando a aquellas personas hipertensas, diabéticas, que requieren sus medicamentos, se las estamos haciendo en la entrega a través del médico del barrio por un espacio mayor, ya no de un mes, sino de 3 meses. De esta manera estamos garantizando que aquellos enfermos crónicos sigan recibiendo su medicación y sigan recibiendo su atención médica. De acuerdo, ministra, una inquietud más para poder también pasar a otras preguntas para los otros ministros que nos acompañan aquí en este espacio. Mariela Rosero, del Comercio, plantea la siguiente inquietud. Por favor, detallen, luego de que una persona con COVID-19 sale negativa en 2 exámenes, ¿puede ser dada de alta?
¿Luego de cuántos días de aislamiento? ¿14 o 21 días? Bueno, lo que dice la evidencia científica es que una persona, una vez que se le ha realizado las 2 muestras y estas salen negativas, debe llevar un control, un monitoreo durante un mes. Y es lo que le estamos pidiendo y es lo que estamos haciendo con los 3 casos que ya han sido curados. Vamos a seguir monitoreándolos y vigilándolos durante un mes más. Muchas gracias, ministra. Regresamos acá a la ciudad de Quito con el ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín. Tenemos una inquietud de un colega periodista, Patricio Carrera, de diario El Telégrafo. Hay reportes de alcaldes que están ordenando cierre de carreteras por su cuenta. ¿Ellos están en la capacidad de hacer esto o coordinan con Fuerzas Armadas y Policía? Las Fuerzas Armadas y Policía se sujetan al Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Y dentro de la estructura, los comités provinciales y cantonales tienen que sujetarse a las regulaciones y decisiones del COE nacional. No puede haber iniciativas por cuanto se piense que se puede mejorar la situación en coordinación o pidiendo a la policía o Fuerzas Armadas. Solamente el COE a nivel nacional puede tomar decisiones de esa naturaleza. Claro que sí, hemos escuchado en estas últimas horas, por ejemplo, en Saquicilí, en la provincia de Tungurahua, en ciertos puntos ha habido bloqueo de carreteras con material, con tierra y demás, lo que ha impedido el ingreso y el paso de vehículos, ¿no? Esto no está permitido. Son iniciativas negativas y sobre todo están distorsionando lo que se decide a nivel de COE nacional. Por esta razón, el vicepresidente de la República ha sido muy claro en especificar las diferentes medidas que deben tomarse y que deben ser cumplidas por los COEs que pueden mejorar, pero no cambiar las resoluciones a nivel nacional que se han tomado. De acuerdo, ministro. Muchas gracias por su respuesta. Para la ministra Alexandra Ocles, María José Aguilar de Radiovisión plantea la siguiente inquietud. Después de que entre el fin de semana y los primeros días de esta semana muchos ciudadanos no cumplieron con el pedido de permanecer en su casa, ¿se espera que los números de contagios se eleven drásticamente y aún estén por reflejarse en los próximos días? La ministra de Salud lo especificaba y efectivamente esperamos todavía tener en estos próximos días un repunte porque además esos casos son casos que estaban en sospecha antes de tomar las medidas. Las pruebas se están realizando y seguramente en estos días vemos, como hemos sido testigos durante estos días también, del incremento que se ha dado del número de casos en cada una de las provincias. Muchas gracias, Alexandra. Nueva inquietud para el ministro de Defensa. Marieta Campaña, de Diario Expreso, aquí en la ciudad de Quito, plantea la siguiente inquietud. ¿Qué medidas están adoptando para proteger a los uniformados en las distintas zonas, en vista de que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos a la hora de hacer registros? ¿Cómo reducir los riesgos de transmisión del virus en vista de que en la policía ya se han presentado al menos 6 casos? En idéntica forma, en Fuerzas Armadas tenemos 4 casos confirmados de COVID-19. ¿En qué puntos del país? Son 2 en la Fuerza Naval y 2 de la Fuerza Aérea. De acuerdo. Pero las medidas que se están tomando son exactamente iguales a las que el Ministerio de Salud ha determinado para toda la población. Y obviamente, como el personal está trabajando 24/7, tiene mayor contacto, lo más importante es que se reduzcan las interferencias que pueden existir con el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Y el contacto que tiene con la población es para preservar su salud, para hacer cumplir las diferentes regulaciones y que se evite esa interacción en proximidad. Se ha establecido como medidas, no pueden ser menores de 2 metros entre las personas. Y esto es la principal regulación en la movilidad, en el contacto, para evitar que haya transmisión y que haya la tendencia creciente de contagio. Ministro, ¿podríamos precisar en qué provincias se encuentran determinados estos 4 casos de contagio en Fuerzas Armadas? Un caso se encuentra, los 2 casos de la Fuerza Naval se encuentran en Guayaquil. De acuerdo. Y los 2 en la Fuerza Aérea en Manta, de tal manera que estos casos han sido directamente puestos a órdenes de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud. En el resto del personal no tenemos ninguna novedad. De acuerdo, muchas gracias, ministro, por su respuesta. Regresamos a la ciudad de Guayaquil. Allí se encuentra la doctora Catalina Andramuño, ministra de Salud Pública del Ecuador, para responder más inquietudes. Fanny Lara, de Radio Extrema, de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Por favor, la ministra de Salud informe
informe sobre el protocolo de traslado de pacientes con coronavirus de un hospital a otro, ya que en Ambato hay incertidumbre por el traslado de los 2 pacientes de Chimborazo al Hospital Docente de Ambato. Hay temor, ya que en la provincia de Tungurahua no hay casos de COVID-19. Bueno, es importante indicarle a la ciudadanía que se trabajó en todos los protocolos, los cuales fueron socializados a todos los personal de salud, tanto de la red pública como de la red privada. El día de ayer, efectivamente, tuvimos el caso de 2 extranjeros que estaban en la provincia del Chimborazo y tuvieron que ser trasladados a la provincia de Tungurahua. Se cumplieron todos los protocolos, todas las medidas de bio. Tenemos ciertos inconvenientes en el contacto. Ministra, ¿podríamos retomar la respuesta, por favor? Hemos tenido ciertos inconvenientes en la comunicación, sobre todo en el audio. Es importante mencionarle a la ciudadanía que se trabajó con antelación todos los protocolos y todos los lineamientos de bioseguridad, los cuales fueron socializados tanto a la red pública como a la red privada. Por lo que el día de ayer, efectivamente, 2 ciudadanos extranjeros que se encontraban en la provincia del Chimborazo tuvieron que ser trasladados a la provincia de Tungurahua, ¿no? Sin embargo, se cumplieron estos protocolos, se llevaron a cabo, el traslado se lo realizó con todas las medidas de bioseguridad, tanto para el personal de salud que lo atendieron en la provincia del Chimborazo, como también el personal médico y paramédico que hizo el traslado, ¿no? Entonces, eso tengo que garantizar que se ha cumplido. Igual, el coordinador zonal de salud fue el que lideró todo el protocolo y el traslado. De acuerdo, ministra, muchas gracias por la información. Regresamos en breve para una última inquietud con usted desde la ciudad de Guayaquil. Aquí en la ciudad de Quito, para la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, a nivel del COE, usted que encabeza el COE, finalmente se ha analizado el tema de lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil frente a estas inquietudes también que se han presentado desde el otro lado del planeta, desde Europa, frente a esta decisión de la municipalidad del puerto principal del país. ¿Habrá alguna resolución del COE frente a esa acción del municipio de Guayaquil? Nosotros hemos hecho un llamado el día de ayer a las autoridades a cumplir estrictamente con las normas establecidas y las medidas asumidas por el COE nacional. Es importante establecer y mantener la coherencia entre las medidas nacionales y las medidas que también asumen las autoridades locales, pero es importante entender y tener claridad de que lo sucedido con el aeropuerto de Guayaquil sin duda pone y afecta a las relaciones que Ecuador ha mantenido con los países europeos, pero también hay que tener claridad en torno a conocer que los vuelos que en este momento y que van a llegar son vuelos humanitarios. Debemos conocer que tanto como tenemos ciudadanos ecuatorianos en otros países a los cuales poco a poco tenemos que trasladar a nuestro país, también hay ciudadanos extranjeros, principalmente europeos, que necesitan llegar a sus países y por eso se han establecido estos vuelos humanitarios que van a llegar para poder trasladar a estos ciudadanos y con eso cumplir también en una línea de reciprocidad y de solidaridad con los países europeos, así que esas medidas se han tomado y se han establecido, se discutió ayer en el COE y obviamente esto tiene ciertas implicaciones legales que en su momento las autoridades correspondientes manifestarán. Claro, de hecho la Fiscalía ha anunciado que investiga una presunta violación contra el derecho internacional humanitario por la interrupción o el bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil. Este ya será un tema de la justicia. Es un tema de la justicia. Nosotros insistiremos en que es necesario poder tener estos vuelos humanitarios. No está abierta la posibilidad de que lleguen vuelos comerciales, insistimos, son vuelos humanitarios que van a servir para la extracción de ciudadanos extranjeros que necesitan regresar a sus países. Como es lógico, todos queremos estar en cada uno de nuestros países en estas circunstancias. Claro que sí. De hecho, se ha anunciado que están programados varios vuelos que llegarán en los próximos días acá a la ciudad de Quito, de KLM, también vuelos que llegarán por parte de Air France, con vuelos directos desde París a Quito, y se está trabajando en una coordinación en ese sentido. Se está trabajando en una coordinación, está tanto Cancillería como
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Turismo han establecido un mecanismo de coordinación para poder apoyar todo este proceso. De acuerdo. Ministro de Defensa, estamos ya también cerrando este espacio de cadena nacional, de rueda de prensa virtual. Sería importante también que usted, como cabeza de las Fuerzas Armadas, pueda transmitir un mensaje también a quienes están colaborando en el control, sobre todo de que se cumplan estas disposiciones dictadas por las autoridades, y también un llamado para que la ciudadanía pueda colaborar. Principalmente que haya conciencia en la ciudadanía, pero en lo que refiere a las Fuerzas Armadas, expresar el gran reconocimiento que tiene por parte del Ministerio de Defensa, de los mandos militares, de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional que preside el presidente de la República, y sobre todo reconocer que 24/7 que trabajen es un gran esfuerzo, está Claro que reconocido, y no descuidamos la importancia que tienen sus familias. Los militares están permanentemente dando la seguridad, la protección de la población, pero también tienen una gran preocupación por sus familias. De todo eso estamos preocupados, estamos permanentemente interesados en que haya bienestar. Tanto el ISFA como los mandos militares estamos atentos a darles las mejores condiciones y garantías para que su cumplimiento de deber, de misión, de sus funciones sean como siempre, ejemplares y siempre en atención a la población a la que nos debemos. Esta sin duda es un trabajo muy importante y silencioso, al igual que el de los médicos, al igual que el de los periodistas, al igual que el de miles de trabajadores municipales que tienen que garantizar servicios en cada una de sus ciudades y que lógicamente merece la comprensión de la ciudadanía frente a esta situación. Ministro, quería también plantearle una inquietud. ¿Hay una disposición puntual sobre el control en aeropuertos luego de lo vivido en la ciudad de Guayaquil en las últimas horas? Hay que tomar en consideración de que las leyes están vigentes y cuando estamos hablando de aeropuertos se sujetan a las leyes no solamente de aeronavegabilidad, sino también al COIP. Y la principal fundamentación para los aeropuertos es que haya libertad y seguridad de operación. Para eso existen organizaciones como la Dirección de Aviación Civil, como la compañía encargada de la operación y seguridad del aeropuerto, y Fuerzas Armadas estarán permanentemente para la seguridad física exterior de los aeropuertos, porque hay instituciones a las que hay que respetar y las Fuerzas Armadas están apoyando, no sustituyendo a las autoridades e instituciones que les corresponde específicamente esta responsabilidad. Ministro, quiero aprovechar también para trasladarle una inquietud de una periodista, colega, Ivonne Gaibor, de Primicias, para que nos pueda dar una mayor claridad. ¿Qué implica la zona especial de seguridad que está recomendando para la provincia del Guayas? Cuando hablamos de transmisión comunitaria, conforme ha establecido la OPS, estamos llegando a un nivel que es más difícil el control, que es más difícil establecer medidas de cumplimiento. Y esto se basa en la inconsciencia de la población. No solamente que respetan las leyes, no se respetan a sí mismos y no respetan al resto de la ciudadanía, porque son agentes de contagio. Por esta razón, si es que no hay esa conciencia, la zona especial de seguridad que no está establecida, es una recomendación que vamos a presentar al Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Si es que se aprueba, en el comité se implementarán. ¿Y cómo operará? Operará sobre todo con 3 instituciones de forma específica: Policía, Fuerzas Armadas y, por supuesto, el Ministerio de Salud. La Secretaría de Gestión de Riesgos es la que va a establecer la conexión entre estas instituciones y las regulaciones que se establezcan y el cómo se opere será objeto de la recomendación. Pero creemos que la provincia del Guayas debe tomarse en consideración con medidas especiales, ya que se está saliendo de las consideraciones establecidas en el resto del país. De acuerdo, ministro, ¿usted planteará este tema hoy en la reunión del COE? En el COE del día de mañana, porque hoy presentaremos en detalle cuál sería la recomendación para que el día de mañana se tome esta decisión. De acuerdo, ministro, gracias por su inquietud. Tengo una inquietud también adicional para la secretaria Ocles. José Daniel Acosta, del canal de la Universidad Católica de Guayaquil, plantea la siguiente inquietud. ¿Cómo van a hacer para crear conciencia en zonas urbanas en Guayaquil, donde la ciudadanía vive su día a día con normalidad?
Es una pena, decía yo en algunas entrevistas, constatar que seguimos siendo una sociedad indisciplinada. El ministro Jarrín lo decía claramente, necesitamos que los ciudadanos hoy tomen conciencia y cumplan con la norma. Lo que hoy vive el país no es una situación fácil. Las autoridades, tanto desde el gobierno nacional como también desde los gobiernos locales, tomamos medidas, pero esto va a surtir efecto en la medida en que la ciudadanía sea consciente y responsable de que aquellos actos, de que aquellas incumplimientos de la norma tienen consecuencias, y esas consecuencias son en acelerar el contagio progresivo del virus en nuestro país. Por tanto, hacemos un llamado al respeto, a la solidaridad, a la responsabilidad de los ciudadanos para que podamos tener este momento que es bastante complejo para todo el Ecuador, pasarlo juntos, pasar de una realidad difícil a una realidad en que nuevamente el Ecuador pueda levantarse de la situación por la cual está atravesando y salir juntos con esperanza, con ese ánimo de recuperar nuestro país. Pero este momento, el llamado que hacemos, el pedido que hacemos es a que los ciudadanos cumplan con las medidas. Si están restringidas las horas de movilización, no es porque querramos afectar la cotidianidad, es porque hoy necesitamos mantener a nuestros ciudadanos en la casa para evitar esta progresividad del contagio. Así que quédese en casa, cumpla con las normas. Muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que plantean las autoridades. Por favor, quedémonos en casa para que finalmente podamos frenar el avance de la enfermedad en el territorio nacional. ¿Trabajarán el fin de semana? Trabajamos, nosotros no paramos, en realidad nuestra tarea va a seguir hasta el último día en que podamos salir de esta crisis, así que hay que tomar fuerzas todos juntos en este proceso, tanto de los funcionarios. Yo quisiera que me permita, Fabricio, hacer un agradecimiento especial a los cuerpos de bomberos del país, claro que sí, sí, también están en la línea de fuego, que están ayudándonos a enfrentar esta crisis, que nos están ayudando con el recorrido por las calles, perifoneando que la ciudadanía se quede en casa y ayudando también en ciertas labores de control, además de atender aquellos eventos como los incendios estructurales que se siguen dando en distintas zonas. Así que gracias a ellos que están con nosotros en este ejercicio, y nosotros obviamente desde el COE Nacional activados todos los días. Claro que sí, la labor continúa. Hay muchos héroes silenciosos que están trabajando día a día de manera silenciosa para garantizar el desarrollo y la dinámica de la ciudad en medio de las dificultades, y también para garantizar que estos servicios se puedan garantizar también a su vez a la ciudadanía que ahora debe estar en sus hogares. Estamos cerrando esta cadena nacional. Quisiera conectarme con la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra la doctora Catalina Andramuño para un mensaje final para la ciudadanía. Ministra. Sí, un agradecimiento muy especial a todos los profesionales de la salud, a los trabajadores de la salud, por ese apoyo, por esa entrega, por estar entregándole todo a la ciudadanía en general. Estamos trabajando 24 horas de lunes a domingo. Vamos a salir adelante con la participación, con la disciplina de la ciudadanía. Muchas gracias, ministra, por su participación. Nos despedimos desde acá, desde la ciudad de Quito. Quisiera también pedir un mensaje final al señor ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín. Reitero nuestro reconocimiento al sacrificado trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, personal de oficiales de tropa, de aerotécnicos, cumplen una labor de protección de la población, también de hacer cumplir las disposiciones que se emiten desde el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Las leyes, la conciencia ciudadana es responsabilidad de todos. Muchas gracias, ministro. Así es responsabilidad de todos. Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, también su mensaje final. Bueno, decirle a toda la ciudadanía que confíen en el sistema de salud, que confíen en el trabajo del gobierno nacional. Estamos activos, estamos generando todos los mecanismos para que efectivamente la ciudadanía en estos días que va a permanecer en aislamiento preventivo obligatorio pueda sentirse segura. Nosotros les invitamos a que esta crisis la podamos atravesar juntos con corresponsabilidad, con una acción solidaria y sobre todo confiando en la capacidad del país para levantarse de este momento.
Muchas gracias. Gracias, ministra, y gracias a todos los medios de comunicación y también a mis colegas periodistas que han enviado sus inquietudes para poder satisfacer también las demandas y las inquietudes de la ciudadanía frente a esta situación que está viviendo en el país. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual transmitida a través de cadena nacional ordenada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Regresaremos cuando la información lo amerite y también para mantener informada a la población ecuatoriana frente a esta realidad que atraviesa el país. Buen día a todos.